El cadáver increíble. Me incliné con ansiedad sobre el cuerpo del reportero. Dormía. Dormía con el mismo sueño profundo y enfermizo con que había visto adormecerse a Larsan. También era víctima de un narcótico vertido en los alimentos. ¿Por qué yo no había sufrido la misma suerte? Debía haber sido echado en el vino o en el agua. Pues así todo se explica. Yo no bebo durante la comida. Dotado por la naturaleza de una obesidad prematura, estaba en régimen seco, como dicen los médicos. Sacudí con fuerza a Rouletabille, pero no conseguí hacerle abrir los ojos. Aquel sueño, fuera de toda duda, era obra de la señorita Stangerson. Ciertamente había pensado que más aún que la de su padre, debía temer la vigilancia de aquel joven, que preveía todo, que lo sabía todo. Recordé que el mayordomo nos había recomendado, al servicio, una excelente Chablis, que sin duda habría pasado por la mesa del profesor y de su hija. Transcurrió más de un cuarto de hora, hasta que decidí terminar con aquella situación, echando una jarra de agua sobre la cabeza de Rouletabille. Abrió por fin los ojos, unos ojos turbios y sin vida, pero era algo. Le apliqué un par de bofetadas en las mejillas y lo sacudí. Entonces trató de incorporarse y murmuró: «Continúe, por favor, pero sin tanto ruido». No podía continuar con bofetadas sin ruido, de modo que lo pellizqué y lo sacudí hasta que al fin pudo tenerse en pie. Estábamos salvados. «Me hicieron dormir», dijo. «He pasado un cuarto de hora abominable antes de ceder al sueño. Pero ahora ya pasó. No se vaya». Apenas había terminado esta frase cuando desgarró nuestros oídos un grito espantoso que retumbaba en el castillo, un verdadero grito de muerte. «¡Maldición!», gritó Rouletabille. «¡Llegamos demasiado tarde!». Quiso precipitarse hacia la puerta, pero estaba completamente aturdido y rodó contra la pared. Yo corrí a la galería con el revólver en la mano, en dirección al cuarto de la señorita Stangerson. En el momento mismo en que llegaba al cruce de las galerías, vi a un individuo que se escapaba del departamento de la señorita Stangerson y que en pocos saltos llegaba al descanso de la escalera. No fui dueño de mi voluntad, hice fuego. El disparo retumbó en la galería con un estrépito ensordecedor, pero el hombre, continuando sus saltos insensatos, rodaba ya por la escalera. Corrí tras él gritando: «¡Detente o te mato!». Al precipitarme a mi vez por la escalera, vi frente a mí, corriendo del fondo de la galería, a la izquierda del castillo, a Arthur Raynes, que gritaba: «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Llegábamos casi al mismo tiempo a la escalera, Arthur Raynes y yo. La ventana del vestíbulo estaba abierta. Vimos claramente la forma del hombre que huía. Instintivamente, descargamos los revólveres en su dirección. El hombre estaba apenas a unos 10 metros de nosotros. Tropezó y creímos que iba a caer. Saltamos por la ventana en el acto, pero el hombre se puso a correr con mayor energía aún. Yo tenía puestas solo las medias. El americano estaba descalzo. Únicamente nuestros revólveres podrían alcanzarlo. Disparamos sobre él nuestros últimos cartuchos. El hombre huía siempre, pero huía por el lado derecho del patio de honor, hacia el extremo del ala derecha del castillo, al rincón rodeado de fosos y rejas, de donde sería imposible escapar, pues no tenía más salida que la pequeña puerta saliente ocupada ahora por el guarda. El hombre, aunque estuviera inevitablemente herido por nuestras balas, nos había sacado unos 20 metros de ventaja. De pronto, detrás de nosotros se abrió una ventana de la galería y oímos la voz de Rouletabille que clamaba desesperada: «¡Dispare, Bernier, dispare!». Y la noche clara en aquel momento, la noche lunar, fue rayada por otro relámpago. Al fulgor de ese relámpago vimos a Bernier, de pie con su fusil, en la puerta del torreón. Había apuntado bien. La sombra cayó. Pero, como había llegado al extremo del ala derecha del castillo, cayó del otro lado del ángulo del edificio. Es decir, nosotros vimos que caía, pero del otro lado del muro, de modo que no lo podíamos ver.
Bernier, Arthur Raynes y yo llegamos al otro lado de la pared 20 segundos más tarde. La sombra estaba muerta a nuestros pies. Despertado evidentemente de su sueño letárgico y por los gritos y las detonaciones, Larsan acababa de abrir la ventana de su cuarto y nos gritaba, como había gritado Arthur Raynes. —¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros estábamos inclinados sobre la misteriosa sombra muerta del asesino, Rouletabille, ya completamente despierto. Se nos reunió un momento después. —¡Está muerto! ¡Está muerto! —le grité. —Tanto mejor. Tráiganlo al vestíbulo del castillo —dijo, pero, rectificando, agregó—. No, no. Pongámoslo en el cuarto del guarda. Rouletabille golpeó en la puerta del guarda. Nadie respondió, lo que, naturalmente, no me sorprendió. Sin duda no estaba allí. —Llevemos ese cuerpo al vestíbulo —ordenó Rouletabille. Desde que estábamos junto a aquella sombra muerta, la noche se había puesto tan oscura a causa del paso de una nube sobre la luna que no podíamos distinguir sus líneas. Y, sin embargo, teníamos tanta prisa de saber. Santiago, que llegaba en ese momento, nos ayudó a transportar el cadáver hasta el vestíbulo del castillo. Allí lo depositamos sobre el primer peldaño de la escalera. Yo había sentido en las manos, durante el trayecto, la sangre caliente que emanaba de las heridas. Santiago corrió a la cocina, volvió con una linterna y la inclinó sobre el muerto. Era el guarda, aquel a quien el patrón de la posada llamaba el hombre verde, y que, una hora antes, yo había visto salir del cuarto de Arthur Raynes con un bulto. Pero solo a Rouletabille podía referirle lo que había visto, cosa que hice instantes después. No podría pasar en silencio la inmensa estupefacción, hasta diré el cruel despecho de Joseph Rouletabille y Frederick Larsan, el cual se nos había reunido en el vestíbulo. Miraban el cadáver, esa cara muerta, el traje verde del guarda, y repetían los dos: «Imposible, es imposible». Santiago demostraba su dolor, acompañado de lamentaciones absurdas. Afirmaba que se habían engañado y que el guarda no podía ser el asesino de la señorita. Tuvimos que hacerlo callar. Si hubiese asesinado a su madre, no hubiese llorado más. Y me expliqué esta exageración de buenos sentimientos por el miedo que debía tener de que se creyese que lo regocijaba aquel fin dramático. Todos sabían, en efecto, que Santiago detestaba al guarda. Comprobé entonces que, estando todos nosotros semivestidos, con los pies descalzos, Santiago se hallaba vestido por completo. Pero Rouletabille no se había apartado del cadáver. De rodillas en las losas del vestíbulo, iluminado por la linterna de Santiago, desnudaba el cuerpo del guarda, y de pronto, tomando la linterna de las manos de Santiago, proyectó los rayos desde muy cerca, sobre la herida abierta. Entonces se puso de pie y dijo con un acento extraordinario, un acento de ironía salvaje: «Este hombre que ustedes creen haber muerto a tiros de revólver y de perdigones, ha muerto de una puñalada en el corazón». Creí una vez más que Rouletabille se había vuelto loco, y me incliné a mi vez sobre el cadáver. Entonces pude comprobar que, en efecto, el cuerpo del guarda no presentaba ninguna herida procedente de un proyectil, y que sólo la región cardíaca había sido herida por una hoja aguda. La doble pista. No había vuelto aún del estupor que me causaba semejante descubrimiento, cuando mi joven amigo me golpeó en el hombro y me dijo: «Sígame usted, debo reflexionar». Confesé que, en cuanto a mí, estaba en la imposibilidad total, no sólo de reflexionar, sino aún de pensar. Y en aquella noche trágica, después de acontecimientos cuyo horror solo era igualado por su incoherencia, me expliqué difícilmente cómo, entre el cadáver del guarda y la señorita Stangerson quizá en agonía, Joseph Rouletabille podía tener la pretensión de reflexionar. Eso fue lo que hizo. Sin embargo, con la sangre fría de los grandes capitanes en medio de las batallas. Cerró la puerta del cuarto, me indicó un sillón, se sentó tranquilamente frente a mí y, con naturalidad, encendió su pipa.
Yo lo miré reflexionar y me dormí. Cuando desperté era de día. Su sillón, frente a mí, estaba vacío. Me levanté y comencé a desperezarme cuando se abrió la puerta y entró mi amigo. Vi enseguida en su fisonomía que él no había perdido el tiempo. ¿La señorita Stangerson? Le pregunté enseguida. Su estado, aunque alarmante, no es desesperado. Y dígame, ¿ha descubierto algo? Una doble huella de pasos muy notable y que hubiera podido desconcertarme, pero ya no me preocupa. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver con el guarda? Descubrí esta mañana, paseándome alrededor del castillo, 2 clases de pasos distintos, cuyas huellas habían sido impresas esta noche al mismo tiempo, una al lado de la otra, digo al mismo tiempo, y en verdad no podía ser de otro modo, porque si una de las huellas hubiese precedido a la otra, siguiendo el mismo camino, a menudo la segunda hubiera marchado sobre la primera, cosa que no sucedía nunca. Eran pasos de 2 que parecían conversar entre ellos. Esa doble huella se apartaba de todas las otras, hacia el centro del patio de honor, para salir de aquel sitio y dirigirse hacia el encinar. Cuando salía del patio con los ojos fijos en mi pista, se me acercó Larsan. Inmediatamente se interesó en mi trabajo, porque ahí estaban la doble huella de los pasos del asunto del cuarto amarillo. Los pasos groseros y los pasos elegantes. Pero, mientras en el asunto del cuarto amarillo, los pasos groseros solo se reunían en el borde del estanque a los pasos elegantes. Los pasos groseros solo se reunían en el borde del estanque a los pasos elegantes, para desaparecer enseguida, de donde ambos habíamos deducido que esas 2 huellas pertenecían a la misma persona, que solo había cambiado de calzado. Ahora los pasos groseros y los pasos elegantes viajaban en compañía. Una comprobación como esa parecía echar por tierra mis incertidumbres anteriores. Larsan debía pensar como yo, de modo que permanecíamos inclinados sobre esos pasos, como sabuesos en la pista. Saqué de mi cartera las plantillas de papel. La primera, la que había recortado sobre la huella de los zapatos de Santiago encontrados por Larsan, coincidía perfectamente con uno de los rastros que teníamos bajo la vista. La segunda, la de los pasos elegantes, coincidía igualmente con la otra huella, pero con una ligera diferencia en la punta. En suma, no podíamos deducir que era una huella de la misma persona, pero tampoco podíamos afirmar lo contrario. El desconocido bien podía haber usado otro calzado. Siguiendo esa doble huella, Larsan y yo salimos del encinar y llegamos a los mismos bordes del estanque de la primera investigación. Sin detenerse, los rastros tomaban el pequeño sendero y se reunían en la carretera de Epinay. Pero ahí caíamos sobre un pavimento reciente, que no reveló nada más. Regresamos al castillo sin decirnos palabra. Nos separamos al llegar al patio de honor, pero como nuestro pensamiento había tomado el mismo camino, nos volvimos a encontrar ante el cuarto de Santiago. Lo hallamos en la cama. Las ropas que había tirado sobre la silla estaban en un estado lamentable, y sus zapatos, iguales a los que conocíamos, se encontraban extraordinariamente embarrados. No era, sin duda, ayudando a transportar el cadáver del guarda desde el patio hasta el vestíbulo, y yendo a buscar una linterna a la cocina, que la ropa y el calzado de Santiago había llegado a ese estado, puesto que entonces no llovía. La cara del viejo tampoco era tranquilizadora. Parecía reflejar una fatiga extrema, y sus ojos parpadeantes nos miraron desde un principio con espanto. Lo interrogamos. Nos respondió primero que se había acostado inmediatamente después de la llegada al castillo del médico, que el mayordomo había ido a buscar. Pero tanto lo asediamos, probándole que mentía, que acabó por confesarnos que, en efecto, había salido. Explicó que había sentido un dolor de cabeza tan fuerte que necesitó salir a tomar aire, y había llegado hasta el encinar. Entonces le describimos todo el camino que había recorrido, tan bien como si lo hubiésemos visto caminar. El anciano se incorporó en la cama y se puso a temblar.
Usted no estaba solo, acusó Larsan. Entonces ustedes lo vieron, exclamó Santiago. Vieron al fantasma negro. Y enseguida nos contó que, desde hacía algunas noches, veía al fantasma negro. Aparecía en el parque al dar las 12 y se deslizaba contra los árboles con una facilidad increíble y parecía atravesar los troncos. 2 veces que había visto al fantasma por la ventana, a la claridad de la luna. Santiago se había levantado y perseguido a aquella extraña aparición. La antevíspera estuvo a punto de alcanzarla, pero había desaparecido en el ángulo del torreón. En fin, esta noche, habiendo en efecto salido del castillo agitado por la idea del nuevo crimen que acababa de cometerse, había visto de golpe surgir en medio del patio de honor al fantasma negro. Lo siguió al principio prudente, luego de más cerca. Así dio la vuelta al encinar, al estanque, y habría llegado a la orilla del camino de Epinay, donde el fantasma desapareció de golpe. ¿No vio usted su cara?, preguntó Larsan. No, no vi sino velos negros. Y después de lo acontecido en la galería, ¿no se le ocurrió echársele encima? No podía, me sentía aterrorizado, apenas si tenía fuerzas para seguirlo. Usted no lo ha seguido, Santiago, exclamé con voz amenazadora. Usted fue con el fantasma hasta la carretera de Epinay, dándole el brazo. No es cierto, gritó. Empezó a caer agua a torrentes y volví al castillo. No sé qué se ha hecho el fantasma negro. Pero sus ojos se apartaron de mí. Entonces lo dejamos solo y, cuando estuvimos afuera, interrogué a Larsan, mirándolo de frente para sorprender su pensamiento. ¿Cómplice? ¿Acaso es posible saber algo en un asunto como este? Respondió Larsan, levantando los brazos al cielo. Hace 24 horas hubiera jurado que no había cómplices. Y me dejó diciéndome que abandonaba el castillo en el acto para dirigirse a Epinay. Rouletabille había concluido su relato. Yo le pregunté. ¿Y bien? ¿Qué se puede deducir de todo esto? Yo no veo nada. En fin, ¿qué sabe usted? Todo, exclamó, con una expresión tan radiante como jamás le había visto. Todo. Se había puesto de pie y me estrechaba la mano con fuerza. Entonces, explíqueme, le rogué. Vamos a averiguar sobre la señorita Stangerson, me respondió bruscamente.